Esta semana se ha levantado una auténtica polvareda en el Vaticano y en sus alrededores. Ha sido un escándalo y todo debido a la publicación de un libro que ha sido presentado como escrito por dos autores. Por un lado el Papa emérito Benedicto XVI y por otro lado el cardenal Sarah, prefecto para el culto divino. Es un libro a favor del celibato sacerdotal y según el cardenal Sarah ha sido escrito por ambos y ha sido escrito porque no pueden callar ante la posibilidad de que en la Iglesia Católica de Rito Latino se permita la ordenación a hombres casados. Bien, estamos en un momento de debate sobre ese punto ante la petición mayoritaria de los que participaron en el Sínodo de la Amazonía y ante la publicación de la exhortación apostólica postsinodal, donde se da por supuesto que eso se va a aprobar, al menos eso se puede deducir de una carta del cardenal Humes que ha sido mandada a los obispos de todo el mundo, donde se les pide que apoyen precisamente esa exhortación apostólica, donde, repito, si él pide que se apoye es porque se da por supuesto de que esa aprobación de la ordenación de casados se va a producir. Bueno, pues el cardenal Sarah ha pedido al Papa Benedicto una colaboración y entre ambos han escrito este libro. En la portada aparece la foto de los dos. La polvareda ha sido enorme. Los ataques contra el Papa Benedicto han sido feroces. Ha sido atacado y ha sido insultado, ha sido desprestigiado. Se ha pedido que se le expulse del Vaticano, que se le meta en un convento remoto, que se le obligue a estar en silencio y prácticamente lo único que ha faltado es que pidiera que le mataran o que le fusilaran al amanecer en un paredón, porque de verdad ha sido unos ataques totalmente desproporcionados. Bueno, hasta el punto fue que acusaron al cardenal Sarah de haber falseado todo, porque decían que el Papa emérito ya no tiene la cabeza bien y que es incapaz de mantener una conversación y de escribir una línea. Entonces el cardenal publicó el cruce de cartas entre ambos, donde queda bien claro que Benedicto XVI es el autor de lo que aparece en el libro y de que era consciente de que iba, y daba permiso a Sarah, era consciente de que iba a ser publicado. Siguió la polvareda, siguió el escándalo y ha tenido que intervenir incluso el secretario personal del Papa Benedicto, Monseñor Ganswin, diciendo que efectivamente es el autor de lo que aparece en el libro y que eso va a quedar ahí, pero que no se había pactado la portada con la foto de los dos y que no se había pactado que figuraría que los dos eran coautores. Por lo tanto, después de todo esto se va a seguir manteniendo el contenido y lo único que se va a decir es que el autor es el cardenal Sarah con la colaboración del Papa emérito Benedicto XVI. Yo me pregunto, ¿tanto jaleo, tanto ataque, tanto insulto, tanto acoso por una portada? A mí me parece que no. A mí me parece que lo que ha molestado es el contenido y que si el Papa Benedicto hubiera dicho lo contrario, los que le han atacado no estarían en absoluto molestos con él. Lo que ha molestado es el contenido. ¿Qué es lo que dice el Papa Benedicto en este libro? Hace una aportación de un teólogo, de un sabio, y dice que desde el inicio de la historia de la Iglesia, y lo une con el sacerdocio judío, desde el inicio de la historia de la Iglesia se pidió a los sacerdotes que fueran célibes o que, si estaban casados, se mantuvieran sin tener relaciones sexuales con sus esposas, lo que se llamó el sacerdocio de San José. Es decir, o célibes o, si están casados, continencia. Y que esto fue así desde el principio de la Iglesia. Es la aportación que ha hecho, porque en un asunto que no está cerrado, aún no se ha publicado la exhortación apostólica, en un momento en que todavía se está en el debate sobre un tema tan importante, que va a cambiar una norma que existe desde el inicio de la Iglesia, bueno, pues el Papa Benedicto ha creído que en conciencia tenía que recordar estas cosas. No ha hecho nada más que esto. No hay justificación ninguna para que se le haya insultado como se le ha insultado. Ni siquiera aunque no se esté de acuerdo con él ha obrado en conciencia. Ahora bien, creo que el verdadero motivo no solamente es esa aportación que disgusta a los que no están de acuerdo. El verdadero motivo es que nadie se cree en este momento que la aceptación de los curas casados se vaya a limitar a unas islas remotas del Pacífico o a unos lugares escondidos en la selva amazónica. Todo el mundo piensa, todos, unos y otros, los que están a favor y los que están en contra, que esto no es más que el principio, que esto no es más que la excepción que después se generalizará y que se generalizará pronto.
está en pleno debate el sínodo alemán y probablemente allí también aprobarán lo mismo y después lo harán en otros países y quedará a merced del obispo, pero después puede resultar que un obispo llegue y se encuentre con que el obispo anterior ha admitido curas casados en su diócesis y él a lo mejor no está de acuerdo. Es decir, es un tema tan importante porque se ve esto como la puerta que se entreabre para que después se amplíe a toda la Iglesia el hecho de que el celibato deje de ser obligatorio, que, como decía el cardenal Sará, el Papa Benedicto y él no han podido callar y han querido aportar al debate, en un momento en que ese debate está todavía abierto, han querido aportar sus argumentos. Nada más. El Papa Benedicto ha obrado en conciencia y tiene derecho a eso. Me duele enormemente que aquellos que están todo el día hablando de su conciencia y de que en función de su conciencia se puede comulgar en pecado mortal, de que en función de su conciencia pueden hacer esto o pueden hacer aquello, pues no respeten la conciencia de un anciano que ante un asunto tan grave, tan serio, tan importante, que cambia una disciplina que existe desde el origen de la Iglesia, ha querido simplemente decir esto es así y ha sido así desde siempre. No, parece que aquí el respeto a la conciencia solo lo tienen o lo pueden reclamar unos. Los otros parece que no tenemos ningún derecho a tener conciencia o a pedir que se nos respete. El Papa Benedicto ha actuado en conciencia. Ya está. Y el Papa Francisco, que es el único Papa que existe en este momento gobernando la Iglesia, lo acaba de decir esta semana el cardenal Miller, es el único Papa en ejercicio, porque el Papa Benedicto es un Papa jubilado. Bueno, pues el Papa Francisco también tendrá que obrar en conciencia y también habrá que respetar su libertad en función de la enorme responsabilidad que Dios ha puesto en sus espaldas, elegirle vicario de Cristo. Habrá que respetar su conciencia y su libertad. El Papa Francisco va a actuar en conciencia, tendremos que respetar su conciencia sin insultarle y, naturalmente, esa fidelidad a la conciencia traerá consecuencias para unos y para otros. Traerá consecuencias para el que apruebe el sacerdocio de los hombres casados, tendrá consecuencias para el que no lo apruebe porque no esté de acuerdo con ello. Pero si no respetamos la conciencia, convertimos la Iglesia en una dictadura, donde ya no se puede ni siquiera opinar y que el que se atreve a hablar es insultado y caen sobre él todas las descalificaciones del mundo. Estoy seguro de que los que han hecho esto contra el Papa Benedicto, que se presentan como sus amigos, como los amigos, del Papa Francisco, estoy seguro de que son los peores enemigos del Papa Francisco, porque el Papa Francisco, estoy convencido de que no está contento con los ataques que ha sufrido el Papa Benedicto, que es además su verdadero amigo. Respetemos la conciencia y asumamos las consecuencias de ser fieles a la propia conciencia, pero sin insultar a nadie. Yo no tengo por qué insultar a los que opinan de una manera distinta de mí. Tendré que asumir las consecuencias de obrar en conciencia y respetar que otro tenga otra opinión y que tendrá que asumir también las consecuencias de su comportamiento. Recemos por la Iglesia. Es un momento crítico, es un momento muy importante. Sinceramente no sabemos lo que puede suceder, pero sí sabemos una cosa. Creemos en la fuerza y en el valor de la oración. Tenemos fe en que Cristo lleva adelante la Iglesia, aunque a veces estemos confusos. Recemos por la Iglesia, recemos también por el Papa Francisco, que necesita nuestra oración y también tiene derecho a nuestro cariño y a nuestra obediencia. Y recemos por el Papa emérito Benedicto XVI, que ha sido gravísimamente tratado y que también él tiene derecho a nuestro cariño, a nuestro respeto y a nuestra oración. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.